Esta noche, mientras el mundo se apaga lentamente y las luces de la ciudad quedan atrás como brasas distantes, tú entras en un espacio al que casi nunca prestas atención. Un lugar que siempre estuvo ahí, al borde de tu conciencia, esperando a que finalmente te quedaras quieto, esperando el momento en el que el ruido dejara de competir con tu verdad interior. Respiras, no como sueles respirar durante el día, rápido, sin darte cuenta, sino como respira alguien que por fin está dispuesto a escucharse. Sientes cómo el aire entra, fresco, casi frío, como si arrastrara consigo restos de pensamientos gastados. Y al exhalar, notas esa suave caída, ese pequeño derrumbe interno que no es derrota, sino liberación. Poco a poco, empiezas a recordar algo que en algún punto olvidaste. Tú no eres solo la voz que narra tus días. No eres la lista de tareas, ni la acumulación de preocupaciones. No eres la persona que los demás creen que eres. Y tampoco eres la versión limitada que tu mente con miedo intenta proteger. Eres algo más profundo, algo que se despierta especialmente de noche. Mientras tu cuerpo descansa y las defensas del ego se relajan, aparece esa sensación extraña, ese susurro que dice, hay un camino aquí, una dirección, una posibilidad que has ignorado por demasiado tiempo, y aunque lo hayas sentido antes muchas veces, hoy decidiste escucharlo. Esta noche te permites entrar. Cierras los ojos, no como quien se rinde al sueño, sino como quien abre una puerta invisible hacia dentro de sí mismo, y al cruzarla te encuentras en un vasto espacio silencioso. Un silencio tan grande que al principio asusta un poco, porque no hay nada familiar a lo que agarrarse. Pero en ese vacío te das cuenta de algo, por primera vez en mucho tiempo, no estás reaccionando. No estás corriendo, no estás respondiendo a nada externo. Estás simplemente siendo. Y esa simple existencia desnuda, sin filtros, sin máscaras, te devuelve un poder que creías perdido. Mientras avanzas por ese espacio oscuro y pacífico, sientes que cada paso es casi una caricia a la tierra. No hay suelo, pero se siente suelo. No hay luz, pero puedes ver. No hay aire, pero respiras. Todo funciona, aunque nada sea lógico. Eso te hace sonreír, porque en el fondo siempre supiste que la lógica, al menos la de la superficie, te limitaba. Aquí, la lógica es otra. Aquí, lo interno crea lo externo. Aquí, tú eres causa, no efecto. Un pensamiento apenas formado empieza a surgir en tu mente. ¿Y si siempre tuve este poder? ¿Y si la versión de mí que creo cada día es solo un pequeño fragmento de lo que realmente soy? Ese pensamiento se vuelve más nítido con cada respiración profunda. La noche te envuelve con suavidad, como si quisiera recordarte que este ambiente oscuro no es peligroso, es fértil. Es un terreno donde crecen las verdades que no caben en tu vida diaria. Sigues caminando, sientes una vibración tenue bajo tus pies. No es sonido, no es luz, no es movimiento, es una especie de reconocimiento. El lugar parece responder a tu presencia. Como si ese espacio interior, que parecía vacío, estuviera realmente vivo y hubiera estado esperándote desde hace años. Respiras más lento, más profundo, más consciente. Cada cierto tiempo, una idea atraviesa la oscuridad, como un rayo silencioso. No estás perdido, solo estabas distraído. Vuelves a respirar, y esa frase se queda resonando dentro de ti, como si tu propio ser la hubiera pronunciado sin palabras. A tu alrededor, la oscuridad empieza a moverse con suavidad, no de forma amenazante, sino como nubes internas reorganizándose, y en ese movimiento se revela una figura tenue, difusa, casi como un reflejo en agua quieta. Te acercas, y al acercarte, la silueta se vuelve más clara. No es una persona, no es un ser, es más bien un contorno de energía, una presencia que parece llevar tu forma, pero sin rasgos, una versión tuya antes de tener nombre, antes de la historia, antes de las narrativas que te contaste durante años. Respiras hondo, y esa figura respira contigo. Comprendes que esa presencia eres tú, la versión de ti que existe antes de tus límites, antes del miedo, antes del pasado, antes de las heridas, la versión que tus ojos no pueden ver durante el día porque la luz del mundo la tapa. La figura extiende una mano hacia ti,
no físicamente, porque no hay cuerpos aquí, sino que extiende una intención, y tú la aceptas. Al hacerlo, una oleada cálida recorre tu interior, como si una corriente de energía, suave pero poderosa, te atravesara lentamente. Entonces notas algo, una parte de ti, la parte cansada, la parte que carga con expectativas, empieza a desprenderse como polvo iluminado. No duele, no asusta, es como quitarte un abrigo que ya no te queda, un peso que ya no tiene sentido llevar. Sientes como capas antiguas se disuelven, la capa del no puedo, la capa del no soy suficiente, la capa del no sé quién soy, la capa del siempre será igual. Cada una cae al suelo inexistente con una ligereza que casi te emociona, porque por primera vez en muchísimo tiempo sientes espacio dentro de ti, espacio real, espacio para volver a crear quién eres. La figura energética, tu yo sin límites, no habla, pero entiendes perfectamente su mensaje. No necesitas convertirte en otra persona, solo necesitas recordar quién eres. Sientes la verdad de esa frase sin necesidad de oírla. La oscuridad empieza a iluminarse desde dentro, como si cada pensamiento que despierta produjera una chispa de luz dorada. Y te das cuenta de que esa luz viene de ti, no del exterior, no de ningún maestro, no de ninguna fuente ajena, de ti. Tu respiración ahora es amplia, redonda, profunda. Ya no respiras para sobrevivir, respiras para existir. Caminas un paso más, y el suelo vibrante se expande como un espejo líquido. En él ves reflejos de momentos importantes de tu vida, no como recuerdos dolorosos o nostálgicos, sino como escenas neutras, limpias, preparadas para ser reinterpretadas. Ves decisiones que tomaste por miedo, ves oportunidades que dejaste pasar por duda, ves versiones de ti que intentaron protegerse ocultándose. Ves situaciones donde entregaste tu poder porque creíste que no tenías otra opción, y sin embargo, por primera vez, al observarlo, no sientes culpa, no sientes vergüenza, no sientes esa presión interna que tantas veces te persiguió. Sientes comprensión, sientes ternura por tu yo anterior, y justo ahí algo cambia. Ese cambio no hace ruido, pero lo percibes de forma intensa. Entiendes que todas las veces que te reprimiste, que dudaste, que cediste, no lo hiciste porque fueras débil, sino porque estabas sobreviviendo, estabas aprendiendo, estabas atravesando un camino que no entendías, pero que ahora se vuelve claro como agua. La figura de energía comienza a retroceder ligeramente, no porque se vaya, sino porque se integra. Una parte de ti, la que se escondía, empieza a fusionarse de nuevo contigo, no como alguien distinto, sino como un recordatorio vivo de tu verdadero poder. Y cuando ocurre, todo a tu alrededor cambia de densidad, el aire se siente más liviano, el espacio parece ampliarse, las sombras se vuelven más suaves. Y tú, por primera vez en años, sientes que estás en tu propio centro. La voz interior, esa que no habla con palabras sino con presencia, te susurra algo muy claro. Esta noche no estás aquí para dormir, estás aquí para despertar desde dentro, respiras, y algo dentro de ti se enciende. Esa luz interna que sientes encenderse no es una explosión ni un destello repentino. Es más como una brasa antigua que alguien acaba de avivar con un soplo suave, una calidez que se extiende lentamente por tu pecho, subiendo, bajando, ocupándolo todo sin prisa, pero sin detenerse. A medida que esa luz crece, el espacio a tu alrededor empieza a transformarse. La oscuridad deja de ser un vacío y se convierte en un cielo profundo. Un cielo que no está arriba ni abajo, sino en todas direcciones al mismo tiempo. Es como estar dentro de una noche infinita, pero ahora la noche respira contigo, la sientes latir, la sientes responder, y es entonces cuando por primera vez notas que no estás caminando hacia afuera ni hacia adentro, estás caminando hacia una versión más amplia de ti, una versión que siempre estuvo esperando el momento adecuado para emerger. Caminas, no hay prisa, pero cada paso te lleva más lejos de lo que conocías y más cerca de lo que eres. El suelo vibra de nuevo, esta vez con más intensidad. No es una alerta, es una bienvenida.
te das cuenta de algo curioso. En este lugar no existe el tiempo, no existe la presión de llegar, ni la culpa por no haber llegado antes. No existe la comparación, ni la sensación de estar tarde en tu vida. Aquí, todo está ocurriendo exactamente cuando debe ocurrir, y eso te libera. Respiras hondo, y esa respiración parece despejar capas que aún quedaban sobre tu mente. Pequeños restos de dudas, de voces prestadas, de expectativas antiguas que ya no te pertenecen. Las exhalas y desaparecen en la inmensidad. La luz dentro de ti sigue expandiéndose, y con cada expansión empiezas a recordar fragmentos de una verdad más grande. Tú no eres solo un cuerpo en un mundo físico. Tú eres un campo de conciencia moviéndose dentro de una experiencia humana, y cuando ese pensamiento se solidifica, algo cambia en tu percepción. Las estrellas, sí, ahora hay estrellas, empiezan a aparecer una a una en la oscuridad. Cada una brilla con un tono distinto, como si cada luz representara un pensamiento, una posibilidad, una versión de ti. Te detienes un momento, miras ese cielo interno y te das cuenta de que esas estrellas no están fuera, están dentro. Es tu mente expandida proyectándose, revelando lo que siempre estuvo disponible para ti. Una estrella en particular brilla más fuerte. No sabes por qué, pero sientes que te llama. No con urgencia, sino con reconocimiento. Das un paso hacia ella, y aunque no caminas físicamente, te acercas. La luz se vuelve más intensa, más suave, más cálida. Cuando la alcanzas, la estrella se expande como un pequeño sol silencioso y te envuelve. Y dentro de esa luz aparece una escena, no una escena cualquiera, sino un momento de tu vida en el que perdiste fe en ti. Lo reconoces al instante. Sabes exactamente lo que ocurrió, cómo te sentiste, lo que dijiste y lo que no dijiste. Sabes la carga que tuvo ese instante, cómo te marcó, cómo te hizo creer algo sobre ti que no era cierto. La escena aparece flotando frente a ti, como si estuviera hecha de un material suave y flexible. Puedes mirarla sin dolor, puedes mirarla sin cerrarte. Puedes mirarla como quien mira un recuerdo ajeno, pero que le importa profundamente. Te acercas más, y al hacerlo, notas que la versión de ti que está dentro de esa escena, tu yo del pasado, parece más pequeña de lo que recordabas. No físicamente, sino energéticamente. Ahora ves su vulnerabilidad como algo tierno, no como algo vergonzoso. Tu yo del pasado levanta la mirada y te ve, no se sorprende, no se asusta. Te mira como quien reconoce a alguien familiar, alguien importante, alguien que siempre ha estado ahí, incluso cuando no lo veía. Sin palabras, te pide algo, ayúdame a soltar esto. Y tú lo haces. No hablas, no das discursos, no fuerzas nada. Simplemente colocas una mano o la intención de una mano sobre su hombro, y en ese gesto la escena empieza a desvanecerse. Como si toda la carga emocional almacenada ahí se derritiera en luz. La estrella alrededor tuyo pulsa una vez suave, como diciendo bien hecho, y luego desaparece. Vuelves al cielo interno, rodeado de miles de puntos de luz, y te das cuenta de algo hermoso. Cada estrella es una parte de ti que puedes visitar, sanar, potenciar o liberar. No hay límites, no hay restricciones. Tu mundo interno es infinitamente más vasto que cualquier paisaje físico que hayas conocido. Caminas otra vez, aunque aquí caminar es más flotar en intención. Al avanzar, sientes que tu cuerpo físico, ese que está acostado en la cama mientras escuchas este audiolibro, empieza a relajarse aún más. Los hombros caen, el pecho se suaviza, la mandíbula se libera, la frente se alisa sin esfuerzo, tu cuerpo descansa. Tu mente se expande, tu energía se reorganiza, y dentro de esa sensación de reorganización aparece un pensamiento luminoso. He vivido demasiada vida desde el miedo y ya no necesito hacerlo. Ese pensamiento tiene una claridad que casi conmueve. Te das cuenta de que muchas decisiones que tomaste no fueron realmente tuyas, fueron heredadas, fueron copiadas. Fueron adoptadas porque parecían seguras, aceptadas, esperadas, pero esta noche, al caminar por tu espacio interior ampliado, entiendes algo que cambia por completo tu recorrido.
No tienes que seguir siendo la persona que creíste que debías ser. Puedes ser la persona que realmente eres. La diferencia es inmensa y liberadora. La oscuridad vuelve a moverse, suave, como si te invitara a seguir, y tú sigues. Sientes que cada paso dentro de este espacio nocturno reescribe algo en ti, no desde la fuerza, sino desde la comprensión. A lo lejos, si es que existe lo lejos aquí, aparece una estructura. No es un edificio, no es un templo, no es una cueva, es algo entre todos esos conceptos, pero hecho de un material luminoso, casi líquido, que vibra con una serenidad profunda. Te acercas. A medida que lo haces, notas que ese lugar tiene un propósito, es un recordatorio, un ancla, un punto de encuentro contigo mismo. Al llegar, la entrada se abre sola, no porque te reconozca físicamente, sino porque reconoce quién eres más allá de la forma. Sabe que este es tu espacio, un santuario que siempre estuvo en ti, esperando tu regreso. Entras. El interior es amplio, silencioso, fresco. No hay objetos, ni símbolos, ni decoraciones, solo un centro, un círculo, una especie de punto energético que pulsa con un ritmo constante. Te acercas a él, casi magnetizado. Cuando lo tocas, o más bien, cuando permites que tu energía lo toque, sientes una ola de expansión, como si algo se activara dentro de ti, algo que no habías usado en mucho tiempo, la memoria de tu verdadero poder. Y entonces lo comprendes. No estás aquí para cambiarte, estás aquí para recordarte. Te sientas, respiras y dejas que el espacio te envuelva. Esta noche, algo dentro de ti despierta y ya nada volverá a sentirse igual. Te quedas sentado frente a ese pulso de energía, sintiendo cómo su vibración se sincroniza con la tuya. No es algo que tengas que forzar, no es algo que estés tratando de controlar, simplemente ocurre, natural, suave, inevitable, como si este espacio te reconociera más profundamente de lo que tú mismo lo has hecho en mucho tiempo. Mientras respiras, ese pulso cambia de ritmo, se vuelve más lento, más profundo, más resonante, y tú te das cuenta de que no está marcando un tiempo, está marcando un estado, el estado en el que tu interior empieza a desbloquearse, como una puerta que jamás estuvo cerrada, pero que tú no sabías cómo abrir. De repente, notas un movimiento sutil en el aire. No es viento, aquí no existe el viento, es más bien un desplazamiento de conciencia, como si algo se acomodara dentro del espacio, una presencia suave, neutral, que no te observa, pero te acompaña, como si este santuario tuviera una inteligencia propia, y la sientes. La sientes rodearte como una manta hecha de intención pura, una intención que no exige nada, que no pide nada, que no condiciona nada, solo sostiene. Sostiene tu interior, tu energía, tus procesos invisibles. Te permite abrirte sin miedo. Tu respiración se vuelve aún más profunda. Y en esa profundidad algo empieza a emerger. No es una imagen, no es un recuerdo, no es una emoción. Es algo anterior a todo eso. Es una sensación de regreso. Regresar no a un lugar físico, sino a un estado de ser. A un punto en tu existencia donde aún no estabas fragmentado, donde no tenías que demostrar nada, donde no buscabas aprobación, donde simplemente eras suficiente sin esfuerzo. La sensación es tan cálida que casi te desarma, y en ese desarme sientes que tu pecho se abre un poco más, no físicamente, sino energéticamente, como si la armadura que usas todos los días se aflojara lo suficiente como para permitir que algo nuevo entre, o mejor dicho, algo antiguo salga. Y de esa apertura surge un pensamiento claro, cristalino: estoy cansado de llevar una vida que no refleja completamente quién soy. No es un reproche, no es un juicio, es una verdad que sale con la madurez de quien al fin se atreve a mirarse sin filtros. El santuario responde, o al menos eso sientes. La luz líquida que lo forma parece ondular levemente, como si afirmara con suavidad lo que acabas de reconocer. Sigues respirando. Entre cada inhalación y cada exhalación, sientes más capas aflojarse, capas que alguno de tus yo antiguos construyó por protección, capas que te ayudaron en su momento, pero que ya no encajan con la persona que estás siendo ahora.
Y por primera vez agradeces esas capas, no las odias, no las juzgas, les das un lugar en tu historia y luego las sueltas. La luz en el centro del santuario parpadea, emanando un brillo suave que empieza a elevarse hasta colocarse frente a ti como una esfera flotante. Es pequeña al principio, del tamaño de tus manos juntas, pero con cada respiración se expande. Tú no haces nada, solo observas, solo permites. La esfera se agranda hasta que su luz ilumina todo el recinto. Un brillo blanco, limpio, calmado. Y entonces, en su interior, se forma una imagen, no una imagen fija, sino un movimiento como si fuera un recuerdo que aún no ha sucedido. Una visión de ti, pero no un tú de pasado, ni de presente, un tú posible, un tú que vive con más presencia, con más intención, con más conexión, un tú que ya dio el salto que tú estás contemplando ahora. Un tú que actúa desde claridad, no desde miedo. Observas esa imagen y no te sientes intimidado por ella. No la ves como algo lejano o imposible. La sientes cercana, familiar, realizable. Es una dirección, no una fantasía. Y entonces entiendes, no estás viendo una versión mejor de ti, estás viendo una versión más tuya, más alineada, más conectada, más despierta. La esfera se acerca un poco, flotando hasta quedar justo frente a tu pecho. Y te das cuenta de que no quiere que la tomes, quiere que la recuerdes. Ese es su mensaje. No tienes que correr hacia esa versión tuya, no tienes que alcanzarla. Simplemente tienes que permitirte ser ella, paso a paso. La esfera se disuelve en un halo fino de luz y se integra en tu pecho. Y cuando lo hace, algo profundo se enciende. Una chispa, un foco, una claridad. Como si a partir de este momento tu brújula interna estuviera calibrada nuevamente. Respiras y notas el cambio. Es sutil, sí, pero es real. Lo sientes bajo la piel, detrás de los pensamientos, en la quietud de tu mente nocturna. Es una nueva dirección, una nueva vibración, un nuevo punto de partida. Te pones de pie lentamente, no porque alguien te lo pida, sino porque tu interior sabe que es momento de avanzar. El santuario se ilumina un poco más, como si celebrara ese pequeño gesto, como si reconociera que has dado un paso interno que todavía no puedes nombrar, pero que ya ha empezado a transformar tu vida. Cuando avanzas hacia la salida, la estructura vibra ligeramente, enviando un último mensaje silencioso. Vuelve cuando lo necesites. Este espacio es tuyo. Cruzas la entrada, y al hacerlo, el cielo interno vuelve a abrirse ante ti, lleno de estrellas, de posibilidades, de versiones de ti esperando ser exploradas. Caminas, sin prisa, sin miedo, sin ruido. La noche interna se vuelve más profunda, más vasta, más viva, y por primera vez entiendes de verdad que este viaje no es un recorrido, es un despertar que sigue, que crece, que te acompaña. Y mientras avanzas, una nueva sensación aparece en tu pecho. Una calma firme, una confianza suave, un poder silencioso. No es euforía, no es exaltación, es algo mejor, es estabilidad interna, la base desde la cual tu vida, poco a poco, empezará a alinearse. Y en esa estabilidad sigues caminando, caminas con esa estabilidad recién nacida en el centro de tu pecho. Y cada paso que das dentro de este espacio nocturno parece hacer que la oscuridad se vuelva más amable, no más clara, no más luminosa, sino más tuya, como si la noche hubiera dejado de ser un entorno ajeno y se hubiera convertido en una extensión natural de tu conciencia. Es curioso, cuanto más te adentras en esta profundidad, menos sientes la necesidad de entender lo que ocurre. No buscas explicaciones, ni estructuras, ni definiciones, simplemente percibes. Y esa simple percepción te libera de algo que durante mucho tiempo te atrapó, la obsesión por controlar. Aquí, control y miedo no existen. Aquí solo existe presencia. Y esa presencia te envuelve de una forma tan amorosa, tan suave, que parte de ti se sorprende. Porque en tu vida diaria el amor solía llegar mezclado con expectativas o condiciones. Pero aquí no hay nada que cumplir, nada que demostrar, nada que defender. Aquí la noche te acepta sin negociación.
Mientras avanzas, la vibración bajo tus pies cambia de tono. Ya no es la vibración de bienvenida, es una vibración de expansión, como si el espacio mismo creciera contigo. Y eso te hace sonreír levemente, porque entiendes que este mundo interno no es un lugar fijo, es un reflejo en tiempo real de tu estado de conciencia. Cuanto más despiertas, más vasto se vuelve. Cuanto más sueltas, más liviano se siente. Cuanto más recuerdas, más accesible se vuelve tu poder. Respiras hondo, y esa respiración parece abrir otra puerta, no física, sino vibracional. De repente el paisaje cambia, la oscuridad se vuelve profunda como océano. No hay agua, pero la sensación es la misma. Inmensidad, calma, densidad suave. En esta nueva atmósfera notas que el silencio adquiere textura. Ya no es un vacío lineal, sino un silencio lleno de significado. Un silencio que contiene respuestas sin tener que formularlas. Caminas un poco más y aparece algo inesperado. Una especie de sendero hecho de luz tenue, casi translúcida. No es recto, no es curvo, cambia suavemente con cada paso que das. No lo sigues porque debas, sino porque tu cuerpo interior lo reconoce. Como si tus pies supieran, antes que tu mente, hacia dónde ir. Sigues ese sendero. La sensación es extraña, pero familiar, como si caminaras sobre un recuerdo antiguo que nunca viviste físicamente, pero que tu alma conoce de memoria. Y de repente, la luz del sendero comienza a intensificarse, no de forma brusca, sino como un amanecer silencioso dentro de la noche. Te lleva hacia una especie de llanura abierta, inmensa, sin límites, un horizonte infinito donde la oscuridad se mezcla con un brillo suave, casi nacarado. Es entonces cuando algo aparece en el centro de ese espacio, una figura. Pero esta vez no es la figura energética sin rasgos de antes. Esta figura sí tiene forma, contorno, y aunque aún no ves su rostro, sientes al instante quién es. Eres tú. Pero no tú del pasado, ni tú del futuro probable, ni tú en una versión idealizada. No, esta figura es tu conciencia ampliada, tu yo esencial, la parte de ti que jamás cambia, aunque todas tus capas cambien. Te cuesta describirlo con palabras, incluso dentro de tu propia percepción, porque es como ver una mezcla entre presencia humana y energía pura, como si tu interior hubiera tomado una forma para que pudieras reconocerlo sin dudas. La figura camina hacia ti, no hace ruido, no genera viento, pero su presencia es tan sólida que sientes cómo se reorganiza tu energía solo por estar cerca. Cuando está frente a ti, algo dentro de ti se aquieta, profundamente, como si hubieras encontrado el centro de gravedad de tu existencia. La figura no habla con palabras, habla con intención, habla con vibración, y la primera intención que sientes es clara. Has llegado donde tenías que llegar. No es un destino físico, no es un lugar, es un estado, el estado de conexión contigo mismo. Y entonces, por primera vez en este viaje interior, la figura coloca una mano, o la esencia de una mano sobre tu corazón. Y en ese contacto sientes algo que te sorprende, te reconoces. No como el personaje que interpretas en tu vida diaria, no como la suma de roles, responsabilidades y máscaras, sino como la presencia pura detrás de todo eso. La figura, tu yo esencial, te transmite algo que no requiere sonido. Tu vida no se transforma por lo que haces, sino por desde dónde lo haces. Esa frase, o más bien esa vibración, te golpea con suavidad pero con profundidad. De repente entiendes por qué tantas veces sentiste esfuerzo sin avance. Por qué algunos caminos parecían correctos, pero no se sentían tuyos. Por qué algunas metas no te llenaban, aunque parecían importantes. No era lo que hacías, era el estado interno desde el que lo hacías. Y aquí, en esta llanura nocturna infinita, comprendes que todo cambia cuando tú cambias por dentro, que la vida no es un enemigo, ni un examen, ni una batalla, es un reflejo, y tú estabas intentando modificar el reflejo sin modificar la fuente. Esta comprensión no te abruma, te aligera. La figura baja su mano, pero su energía se queda contigo, como una marca suave, un recuerdo cálido, un centro interno. Sientes que algo en ti se alinea,
que tus pensamientos se vuelven más claros, que tu respiración se vuelve más natural, que una parte interna que llevaba años tensa, por fin se suelta. La figura te mira, y aunque no tiene rostro definido, sabes exactamente lo que siente hacia ti: respeto, admiración, confianza. Y eso te conmueve, porque nunca habías sentido esa clase de mirada desde ti hacia ti. Poco a poco, la figura empieza a desvanecerse, no porque se vaya, sino porque ya no necesita estar delante. Ya regresó al lugar donde siempre estuvo, dentro de tu conciencia. Solo te deja una sensación: no estás solo dentro de ti, nunca lo estuviste. Y con esa verdad resonando suavemente en tu pecho, vuelves a caminar por la llanura infinita, con el cielo expandiéndose sobre ti como una manta cósmica. Tu noche interna continúa, y tú despiertas un poco más. Y mientras continúas descendiendo por ese paisaje interior, algo curioso empieza a suceder. Te das cuenta de que tu diálogo interno se ha vuelto suave, casi susurrado. Antes, ese diálogo tenía prisa, tenía juicios, tenía urgencias. Ahora solo acompaña, como un río que corre sin pretensiones. Y esta nueva manera de hablarte no aparece por casualidad. Aparece porque estás empezando a escuchar otra voz más antigua, más sabia y más tuya que ninguna otra. Una voz que no viene de la mente, sino del debajo de la mente. Esa voz que nunca intenta convencerte de nada, simplemente te muestra lo que ya sabías. Mientras caminas por ese sendero oscuro pero seguro, notas que tu respiración es cada vez más profunda, como si tu cuerpo y tu mente hubieran firmado un acuerdo de paz. Y en esa tranquilidad profunda empiezas a recordar algo. La vida no te ha estado probando, te ha estado revelando. Cada desafío que viviste, cada tropiezo, cada incertidumbre, no eran obstáculos para bloquearte, sino espejos para mostrarte quién eras realmente cuando no te das por vencido. Sigues avanzando y llegas a un claro, y ahí, frente a ti, se alza una especie de torre luminosa, alta, delgada, pulsante. La luz que emite no es blanca, ni dorada, ni azul. Es una luz que no tiene color, pero que lo incluye todo, una luz que te reconoce. Cuando te acercas, notas que no es un edificio ni un objeto, es un símbolo. Es tu poder no reclamado, todo lo que sabes que podría ser, pero que aún está esperando que digas sí. Colocas las manos sobre esa superficie vibrante y ocurre algo inmediato. Un pulso recorre tu cuerpo desde los dedos hasta los talones, una oleada cálida que te eriza la piel. Y entonces la torre empieza a proyectar imágenes en el aire, como si tu vida fuera una película que solo tú puedes ver. Pero esta vez, la película no te muestra las escenas que conoces, te muestra las versiones de ti que elegiste no ser. No como reproche, sino como recordatorio. Te ves siendo valiente en un día en que decidiste callar. Te ves avanzando en un momento donde elegiste esperar. Te ves diciendo la verdad cuando optaste por disfrazarla. Y lejos de doler, estas visiones te inspiran, porque comprendes que esas versiones siguen vivas, siguen esperándote. Nada está perdido. Lo que no fuiste, aún puedes serlo. Lo que no intentaste, aún puedes crearlo. El tiempo interior no caduca. La torre se disuelve lentamente, y en su lugar queda una pequeña esfera de luz, flotando a la altura de tu pecho. La esfera se acerca, y al tocarte, desaparece dentro de ti, como si siempre hubiera sido tuya y simplemente hubiera estado esperando el momento para regresar. Y entonces llegas a una comprensión silenciosa pero monumental. Tu poder interior no se activa cuando haces algo difícil, sino cuando recuerdas quién eres sin miedo. Caminas de vuelta al sendero y notas que ahora el bosque está más iluminado. No porque cambió el bosque, sino porque cambiaste tú. Tu percepción es distinta, tu atención es más fina. Algo en ti se abrió. Mientras avanzas, escuchas el murmullo del viento entre los árboles, pero ahora ese viento no suena como viento, suena como si te estuviera hablando. Estás despertando, y tú lo sientes, lo reconoces. No es un despertar ruidoso ni dramático, es un despertar que se siente como un amanecer lento, inevitable y profundo. Este camino nocturno no es un sueño ni una metáfora, es un recordatorio. Un recordatorio de que siempre has tenido acceso a esta profundidad, incluso en esos días de ruido, de prisa, de dudas.
Siempre hubo un espacio dentro de ti donde podías detenerte, respirar y volver a ti. Sigues caminando y empiezas a notar algo más. Tu pasado está perdiendo peso, no porque lo estés olvidando, sino porque ya no lo estás cargando. El pasado se transforma cuando tú te transformas. Y ahora, cada paso robado al miedo es un paso que regresas a tu verdadero centro. La noche se vuelve más densa, pero no en un sentido opresivo, es más como una manta suave que te envuelve. Y cuanto más profunda es la oscuridad, más brillante se vuelve tu presencia. Empiezas a comprender otra cosa, que no necesitas ver todo el camino para caminarlo, porque el camino se ilumina con tu atención, porque el avance ocurre gracias a tu intención, porque tu destino se acerca a ti en la misma medida en que tú te acercas a él. Y entonces, avanzando en esta quietud sagrada, llegas a un segundo espacio, un círculo amplio, perfecto, como si la naturaleza hubiese decidido crear un altar solo para ti. Y en el centro, una mesa de piedra con una línea grabada, una línea tan fina que casi no se ve. Te acercas, la tocas, y la frase se activa, como si despertara al contacto de tus dedos. La frase dice, todo lo que buscas te está buscando. La lees una vez y luego la entiendes de verdad, no como una idea bonita, sino como una verdad práctica. Lo que deseas no es un capricho, es una conversación. Tú llamas y tu destino responde. Tú imaginas y la realidad empieza a recolocarse. Tú te mueves y lo que es tuyo da un paso hacia ti. Te quedas un momento ahí, respirando, sintiéndolo, permitiendo que esa frase se acomode dentro de tu pecho como una brújula. Y desde ese sosiego, sabes que estás listo para continuar. Y cuando das el siguiente paso fuera del círculo, notas que tu caminar ha cambiado. No es más rápido ni más lento, pero es más intencional. Cada paso es como una declaración silenciosa. Estoy aquí, estoy despierto, estoy volviendo a mí. A lo lejos, el bosque empieza a abrirse y aparece un valle suave, cubierto por una neblina azulada que parece respirar. Al inhalar, sientes que esa niebla entra en tus pulmones y cuando exhalas, algo viejo sale de ti sin esfuerzo. No sabes exactamente qué, pero se siente como un peso que ya no necesitas, como si la noche misma te estuviera ayudando a vaciarte de todo lo que no eres. Mientras avanzas entre la niebla, un pensamiento llega a tu mente, claro y amable. No puedes perdonarte por cosas que hiciste cuando no sabías lo que sabes ahora, y esa idea se siente como una llave que abre algo. Te das cuenta de que te has estado juzgando con una severidad que no aplicarías a nadie más. Te has pedido perfección cuando solo necesitabas comprensión. Te has exigido claridad cuando estabas aprendiendo a ver. La niebla se vuelve más luminosa y notas formas flotando en ella. Son figuras hechas de luz, como recuerdos sin peso, escenas que no duele mirar. Ves momentos en los que no estuviste a la altura, instantes en los que te perdiste, decisiones tomadas desde el miedo, pero ahora algo es distinto. No te generan vergüenza, no te provocan rechazo, te despiertan compasión, porque ahora comprendes que no actuaste mal, actuaste desde la conciencia que tenías. Y la conciencia, cuando crece, no castiga al pasado, lo honra, porque sabe que fue parte del camino. Respiras y las figuras se disuelven como humo. La niebla queda limpia, tú quedas más ligero. Te detienes un momento y escuchas. El aire está en silencio, pero dentro de ese silencio hay un latido suave, como si el mundo entero respirara contigo. Y en ese silencio aparece una intuición. El verdadero crecimiento no es convertirse en alguien nuevo, es recordar lo que siempre fuiste sin las capas que fuiste acumulando. Sigues caminando y la niebla empieza a aclararse. Frente a ti se extiende un enorme lago oscuro, tan quieto que parece un espejo. El agua refleja el cielo nocturno y todas sus estrellas, pero cuando te acercas notas algo sorprendente. Las estrellas en el reflejo no coinciden exactamente con las del cielo real. Son otras, otro cielo, otra versión. Te asomas un poco más y entonces lo entiendes. Ese lago refleja la vida que estás destinado a vivir cuando eliges ser quien realmente eres. No es un posible futuro, es un futuro preparado.
el que está alineado contigo cuando actúas desde presencia, desde valentía suave, desde coherencia. Te arrodillas junto al agua y tocas la superficie. Un círculo de luz se expande y por un instante ves escenas. No son fantasías, son posibilidades legítimas, versiones de ti haciendo lo que sabes que te corresponde. Ves una etapa en la que tu calma es tu mayor fuerza. Te ves tomando decisiones que antes te habrías prohibido. Te ves expresando lo que sientes sin miedo a perder nada. Te ves eligiendo caminos que antes parecían demasiado grandes para ti, pero que ahora reconoces como propios. Y mientras observas esas escenas, no sientes ansiedad por si sucederán o no. Sientes una certeza tranquila, porque te das cuenta de algo profundamente liberador. El destino no es una imposición ni un misterio, es una consecuencia. Una consecuencia natural de la identidad que eliges encarnar. Te incorporas lentamente y miras el lago una última vez. Luego levantas la vista al cielo real. Y por primera vez en mucho tiempo te sientes alineado entre dos cielos, el que te cubre y el que te espera. Sigues caminando bordeando el lago, y a medida que avanzas, la noche se vuelve más profunda. El silencio es más denso, pero no es un silencio vacío, es un silencio lleno de significado, como si la vida estuviera conteniendo la respiración, esperando que tú recuerdes algo que olvidaste hace demasiado tiempo. Y lo recuerdas. No recuerdas un dato, ni una imagen, ni un evento. Recuerdas una sensación, la sensación de estar totalmente en casa dentro de ti. Esa sensación que alguna vez tuviste de pequeño, antes de que aprendieras a dudar, a compararte, a ocultarte. Esa sensación que perdiste no porque te fallaste, sino porque te adaptaste a un mundo que no estaba diseñado para tu esencia, sino para tu supervivencia. Y la noche te dice, sin palabras, ya no necesitas sobrevivir, ahora puedes ser. Ese mensaje te golpea con suavidad, como un abrazo que no esperabas, y sigues avanzando. Cada paso te lleva más profundo en esta experiencia y también más alto dentro de ti. El sendero alrededor del lago te guía hacia un pequeño puente de madera que parece surgir de la nada. La madera está vieja, marcada por el tiempo, pero firme, como esas partes de ti que han pasado por todo y aún así siguen sosteniéndote. Cruzas el puente despacio, escuchando el crujido suave bajo tus pies. Ese sonido es casi terapéutico, como si cada tabla dijera, puedes avanzar, puedes confiar. Al llegar al otro lado, la tierra cambia. Ya no es bosque ni niebla ni orilla del lago. Ahora el suelo es liso, ondulado, como si caminaras sobre un tejido vivo. Se siente cálido, ligeramente vibrante, casi como si te leyera. Y tal vez lo hace. La sensación no es inquietante, es íntima. Es la sensación de que el lugar donde estás reconoce tu presencia, reconoce tu proceso, reconoce la transición invisible que estás haciendo, de cargar a soltar, de resistir a permitir, de dejarte arrastrar a elegir. Sigues avanzando y aparece una suave luz frente a ti, una luz que respira contigo. No es una lámpara ni una llama, es más como una conciencia proyectada en forma de luz. Y cuando te detienes frente a ella, la luz se expande, rodeándote por completo en un círculo cálido y silencioso. Dentro de ese círculo, sientes que tu mente se aquieta aún más. Es como si la luz actuara de filtro. Todo pensamiento inútil, todo ruido, toda duda, se queda fuera. Aquí solo entra lo esencial, lo verdadero, lo que importa. Y entonces escuchas la frase, no con los oídos, sino con esa parte interna que entiende sin necesitar palabras. No estás roto, estás en transición. Y esa frase, tan simple, tan directa, cae dentro de ti como una piedra en un lago profundo, creando ondas lentas que llegan a lugares que tenías olvidados. La idea te envuelve por dentro. No estás atrasado, no estás fallando, no estás detenido, estás cambiando, estás reconfigurándote, estás despertando a la versión de ti que siempre supo que este momento iba a llegar. La luz que te rodea empieza a girar suavemente, como una espiral lenta, y en ese movimiento sientes que algo más se libera, no un recuerdo, sino una tensión emocional. Esa tensión que llevabas sin darte cuenta, la presión por ser perfecto,
la prisa por llegar, el peso de sentir que no eras suficiente. La luz lo disuelve, con suavidad, con respeto, sin juicio, y entonces te das cuenta de algo fundamental. No puedes transformar tu vida desde la exigencia, solo puedes transformarla desde la presencia. La exigencia te cierra, la presencia te abre. La espiral luminosa se va desvaneciendo, dejándote con una claridad nueva. Es como si tu visión interior se hubiera enfocado, sin ruido, sin drama, sin esfuerzo, simplemente claridad. Sigues caminando, animado por esa nueva ligereza, y llegas a un camino angosto flanqueado por dos enormes muros de piedra. No parecen amenazantes, parecen guardianes, y cuando pasas entre ellos, sientes que estás cruzando un umbral, uno real, uno profundo. Del otro lado, el paisaje cambia de nuevo. Ahora estás en un campo inmenso bajo un cielo lleno de estrellas, tantas que parecen infinitas. El aire huele fresco y cada brisa te acaricia como si reconociera tu esencia. Miras alrededor y sientes algo que no sentías hace mucho. Posibilidad, pura, amplia, sin límite. Caminas hacia el centro del campo, y en ese espacio abierto, algo empieza a vibrar en tu pecho. Una especie de llamada interior, un recordatorio suave. Tienes derecho a comenzar de nuevo, no por fracaso, sino por crecimiento, no por necesidad, sino por alineación. Levantas la vista al cielo y por un instante sientes que las estrellas te miran, no como juzgadoras, sino como testigos, testigos de tu tránsito, de tu apertura, de tu regreso a ti. Y ahí, bajo ese cielo inmenso, aparece la verdad que estabas buscando sin saberlo. La vida no te estaba pidiendo que fueras fuerte, te estaba enseñando a ser auténtico. La fuerza viene después, la claridad viene después, el avance viene después. Primero viene esto, el permiso para sentir, el permiso para sanar, el permiso para soltar, el permiso para ser tú. Te quedas un momento bajo las estrellas, respirando, dejando que esa revelación se asiente en ti como un manto suave que no pesa. Y cuando das el siguiente paso, algo nuevo empieza a despertar, algo que has sentido muchas veces, pero de forma fragmentada. Ahora lo sientes entero, una especie de llamado interno, una dirección suave. No tiene palabras, no tiene mapa, pero sabes exactamente hacia dónde te lleva. Y caminas, porque por primera vez en mucho tiempo el camino se siente tuyo. Sientes la dirección en tu pecho como una brújula suave. No apunta al norte, ni al futuro, ni a un lugar concreto. Apunta a un estado, a una manera de estar en ti. Y mientras avanzas, notas que cada paso te hace más consciente, más presente, más completo. A lo lejos emerges una especie de colina redondeada, suave, iluminada por un brillo tenue que no parece venir del cielo, sino de la propia tierra. Subes sin prisa, sintiendo el peso perfecto de tu cuerpo, la firmeza de tus piernas, la estabilidad que te sostiene sin esfuerzo. Es como si este ascenso fuera simbólico, una elevación interior, una claridad que se abre paso dentro de ti sin empujarte, solo acompañándote. Cuando llegas a la cima, encuentras una piedra amplia y lisa, como una plataforma natural. Te acercas y te sientas, no porque debas, sino porque tu cuerpo lo pide. Te acomodas, inhalas hondo, exhalas lento, y entonces lo sientes, todo se detiene. No el tiempo real, sino tu tiempo interior, ese tiempo que te empujaba, que te presionaba, que te decía que tenías que llegar ahí, incluso cuando no sabías dónde era ahí. En esta quietud, algo se abre en tu pecho, una comprensión limpia, sin adornos. No estás buscando despertar, estás recordando que ya despertaste, y ahora solo estás aprendiendo a vivir desde ese despertar. La diferencia es enorme. Buscar crea tensión, recordar crea silencio. Y en ese silencio aparece una verdad que habías sentido muchas veces, pero siempre envuelta en ruido. La vida no te habla con gritos, te habla con sincronías, con señales pequeñas, con intuiciones suaves, con puertas que se abren y puertas que se cierran sin fuerza. La vida te guía cuando te permites escucharla. Sientes el viento mover el aire a tu alrededor, y ese viento trae algo, un alivio profundo, una sensación de descanso emocional.
Una parte de ti que llevaba años en guardia, por fin baja los brazos, porque comprende que no necesitas protegerte de todo, solo necesitas protegerte de dejar de escucharte. La colina empieza a vibrar muy suavemente bajo ti, como si estuviera respirando contigo, y en esa vibración aparece un pensamiento que no viene de la mente, sino de lo más profundo. No eres tu pasado, no eres tus miedos, no eres lo que te salió mal, eres la versión de ti que sigue eligiendo levantarse. Esa frase se expande dentro de ti como un amanecer silencioso, sin prisa, sin exigencia, sin necesidad de explicarlo con palabras. Simplemente lo sabes, bajas la mirada y notas algo en la piedra. Una especie de inscripción que antes no estaba o que no habías podido ver. Te inclinas un poco y la lees. Dice, el poder no llega cuando todo está bien. El poder llega cuando tú decides estar bien, aunque todo esté en cambio. Esa frase te golpea con suavidad, como un abrazo que llevabas tiempo necesitando. Y entonces, sin saber por qué, sonríes. No una sonrisa amplia, sino pequeñita, íntima, real. Una sonrisa de alguien que se ha reencontrado consigo. Te levantas de la piedra lentamente y miras alrededor. El paisaje sigue siendo nocturno, pero ya no es oscuro. Está lleno de luz suave, una luz que no viene de afuera, sino de ti. Y ahí lo entiendes. No estás caminando en la noche, estás iluminando la noche desde dentro. Cuando empiezas a bajar la colina, algo cambia en el aire. No es un sonido, no es una visión, es una certeza. Sabes que esta experiencia no termina cuando abras los ojos, no se disuelve al despertar, no desaparece cuando vuelva la rutina, porque no ha sido un sueño, ha sido una recordación, un reencuentro con tu propia profundidad. El sendero te conduce de nuevo al bosque, pero ahora el bosque es distinto. No es un lugar misterioso, es un lugar familiar, como si por fin reconocieras que todo este recorrido ocurrió dentro de ti, que cada paisaje era un aspecto de tu interior, que cada mensaje era una parte tuya, hablando desde un nivel al que no siempre tienes acceso, y ahora sí lo tienes. Cuando llegas al borde del bosque, la noche empieza a clarear muy suavemente. El cielo se vuelve gris azulado, como si anunciara un amanecer que no es externo, sino interno. Respiras hondo, muy hondo, y al exhalar, sientes que algo se acomoda dentro de ti, como una pieza que encaja sin esfuerzo. Sabes, sin pensarlo, que algo cambió, que algo se desbloqueó, que algo se alineó, y mientras das el último paso fuera del bosque, lo comprendes. Has vuelto a ti, has vuelto al lugar más importante, el espacio interno donde ya no tienes que luchar para pertenecer, porque ya perteneces. Sientes la calma extenderse por tu cuerpo, una calma limpia, una calma profunda, una calma que no es un final, sino un comienzo desde presencia, desde claridad, desde poder suave, desde conexión real contigo. Y mientras la noche termina y tú sigues avanzando, sabes que nada de esto se perderá, porque ya forma parte de ti, porque lo que has recordado no puede olvidarse. Y así, con ese amanecer silencioso dentro del pecho, continúas tu camino. Un camino que ahora se siente más tuyo que nunca. Un camino que caminas despierto. Un camino que desde hoy caminas contigo.